el sol que alumbra al mundo todo por entero, y esa luz es fuego puesto al gran crisol que funde las razas y una sola habrá, y así será el mundo un solo vivero, y al forastero nadie lo hallará. Del norte al sur y en el septentrión, las madres de todos en su alma materna, a este y oeste y en el latidón, se dirán alegres: hay paz, ya no hay guerra, en toda la tierra impera la unión, y ni un extranjero queda ya en la tierra. Misiones hispana por la ley suprema, hacer de los hombres la fraternidad, por la unión de pueblos libres sin cadena, formando una alma en un solo hablar, que vibra, que canta cual un solo emblema, y ya extranjeros por siempre lo habrá. Muy buenos días, familia del mundo. Un servidor de ustedes, Jorge Mayén, y en compañía de Julio Mayén, vamos a estar la mañana de hoy compartiendo algunos de los trozos de enseñanza contenidos en el gran 14 de M de la Q. Déjenme contarles, estimada audiencia, que la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal arranca mañana, 3 de diciembre de esta era vulgar, su fiesta de la Pascua de la Libertad, comprendida del 3, 4, 5 y 6 de diciembre, días en que nuestra escuela conmemora la desencarnación del maestro Francisco Javier, la natividad del Mesías de la Libertad, Jesús de Nazaret, concretamente el día 4, y la desencarnación del maestro Joaquín Trincao, fundador de M de la Q, el día 6 de diciembre. Así que, por consiguiente, de esta fiesta de la Pascua de la Libertad, que tiene precisamente dentro de su fundamento de rememorancia, expresar en su máximo sentido a estas dos grandes figuras, tres mejor dicho, que exponen en todo su esplendor en la enseñanza de M de la Q, como tendría que ser esa encarnación de Francisco Javier, espíritu de verdad, quien es el que dirige el plano primero del universo con sus 7 y media nebulosas, y que encarnó por última vez en el planeta precisamente como cofundador de la Compañía de Jesús. La natividad del Mesías de la Libertad, quien marca precisamente la expresión más hermosa del conocimiento fraternal con que este hombre, no Dios, este hombre, como todos nosotros, espíritu maestros, eso sí, Jesús de Nazaret,
quien viniese a ser un faro de luz con esas enseñanzas, esas doctrinas de fraternidad, de justicia, de libertad. Y pues el día 6, con que se cierra la Pascua de la Libertad, la desencarnación de nuestro querido y respetado maestro fundador Joaquín Trincao Mateo, quien desencarnó precisamente el 6 de diciembre de 1935. Eso es en esencia la festividad que constituye la Pascua de la Libertad, que inicia el día de mañana, con celebraciones en todas las cátedras, subcátedras, grupos de estudio de M de la Q. Así pues que estamos en los albores, en las vísperas de esa Pascua de la Libertad, de esta fiesta reglamentada dentro del Código de Amor Universal, dentro de nuestros estatutos, de nuestros reglamentos internos. Pues bien, en el marco de esa celebración se han celebrado distintas conferencias y aquí en Guatemala también nuestro corresponsal viajero internacional William Hidalgo Maldonado estuvo presente en conferencia realizada el día de ayer a partir de las 9 de la mañana en Aldea Chana del municipio de Tajumulco, en el departamento de San Marcos, aquí en nuestra Guatemala linda, centro de las Américas. Un dato geográfico muy interesante. Cuilapa, cabecera del departamento de Santa Rosa, se denomina el centro de las Américas porque ahí está precisamente la mitad geográfica del continente americano. La mañana de hoy vamos a continuar con un tema que habíamos abordado hará unas 5 semanas atrás, el origen del monoteísmo y la concepción del Dios amor. En el origen del monoteísmo se abordaron las corrientes históricas de cómo se construyó a partir del politeísmo la figura única de adoración en un solo Dios, a lo que se refiere el origen del monoteísmo como tal. El tema se abordó en 2 partes, la primera, el origen del monoteísmo, y hoy pues nos vamos a ocupar de la concepción del Dios amor, de su conceptualización, un tema de suyo muy profundo, pero que trataremos de, en grandes pinceladas, poder dibujar a qué nos referimos con esa concepción del Dios amor, a qué se le llama concepción del Dios amor, ese concepto, cómo lo definen las distintas corrientes, cómo se construyó a lo largo de 4000 años, a lo largo de 3600, 3800 años, esa idea, ese concepto tan debatido, tan llevado y traído, tan poco conocido que al final de cuentas todo el mundo tiene una vaga idea. Ahí está Dios, ahí está Jehová, ahí está a quien le queramos denominar Dios, Creador, Padre, etcétera. Ahí está, pero solo lo mencionamos, es decir, sentimos una necesidad de adorarlo. Dentro del concepto del Dios de amor, vamos a partir desde el punto de vista del monoteísmo religioso y lo vamos a abordar también desde el punto de vista deontológico. Desde el punto de vista religioso, básicamente esa figura fue tomando forma en las distintas concepciones religiosas, y como un resumen rápido, el concepto religioso lo abarcó la religión judía contenida en la Torá oral, con su propio panteón disfrazado de un férreo monoteísmo
con una religión o adoración al Padre. El politeísmo católico cristiano con una adoración al Hijo, y la religión musulmana con un retorno a la adoración o religión del Padre, caracterizada por un alto grado de guerrerismo o belicismo, y es la que mejor expresa al final de cuentas el monoteísmo religioso, pues no tienen o carecen de un panteón como tal. Pero aquí tenemos muy ansioso a Julio Rolando. Contanos, Julio. Misionero del recuerdo, misionero del amor. Vives en el mundo orientando a los demás. Viajas por el mundo sin fronteras con amor. Porque sabes que la tierra es de todos y de Dios. Días duermes, días comes, días no. Viajas solo por el mundo enseñando a los demás. No hay riquezas ni heredades que te puedan detener. Solo piensas en el hombre a quien tienes que orientar. Los instruyes en las artes, el amor y la moral. Les enseñas sus deberes y amar a los demás. Misioneros del recuerdo, misioneros del amor. Solo piensas en tu hermano a quien tienes que orientar. Sufrimientos y desprecios recibiste sin cesar. Impertérrito luchaste enseñándonos a amar. No hay riquezas ni heredades que te puedan detener. Solo piensas en el hombre a quien tienes que orientar. Misionero, enséñanos a amar. Misionero, enséñanos a amar. Jesús hombre y no Dios, 4 de diciembre, natalicio del Maestro Jesús de Nazaret. Escuchamos ahí una melodía de nuestra escuela. Julio Rolando, danos tu parecer respecto del tema, por favor. Muy buenos días. Solo para continuar con el orden de ideas que se venían manejando ya hace 5 semanas, lo cual es un poco difícil dado la lejanía en el tiempo, pero vamos a tratar de retomar el tema donde se dejó. La concepción del Dios de amor desde el punto de vista de las creencias monoteístas, después de haber estudiado o haber esbozado un poco el sistema o el desglose histórico de cómo se conformó, pues encontramos ahora de que se tiene que encontrar el fundamento del pensamiento y de la creencia que tienen las distintas religiones monoteístas para esta concepción. Aquí nos encontramos primero con que a partir del siglo XVIII, principios del XIX,
se comienzan a dar ciertas corrientes filosóficas que empiezan a permear las capas del pensamiento religioso como tal, sobre todo en lo que se conoce como mundo occidente o en el mundo occidental. Vemos que en el evolucionar histórico comienza el famoso siglo de las luces, con diferentes movimientos políticos sociales que comienzan a vulnerar hasta el entonces entronizado poder religioso. En ese orden de ideas vemos a matemáticos y a filósofos que también lo son al mismo tiempo, como Descartes, que comienzan a inmiscuirse dentro del pensamiento propiamente religioso y a evaluar bajo qué cimientos o bajo qué concepciones su religión, ya sea esta protestante o católica, conceptúan su Dios. Comienzan a encontrar fisuras dentro de la concepción religiosa como tal, en el monoteísmo. Comienzan a darse cuenta de que hay un divorcio entre fe y razón. Contra esa contraposición comienzan los pensadores eclesiásticos a verse en una coyuntura en el entendido de que efectivamente hay ritos, pero no hay acercamiento con el individuo, y comienza a haber un distanciamiento de lo que uno como persona entiende y conceptúa como Dios y lo que la religión, en este caso la religión católica, enseña como Dios. Pasa el tiempo, sigue evolucionando el pensamiento, se dan los cambios sociales, cae el imperio español, se disgregan, se crean las nuevas naciones, los albores de la independencia de los Estados Unidos dan un ambiente más propicio para las nuevas ideas y van surgiendo nuevos pensadores que van permeando nuevamente o van atacando la línea de pensamiento religioso occidental. En el lado oriental vemos que el Islam se mantiene fuerte, férreo, a base de imposición y de violencia. Encontramos que no hay un avance como tal. A simple vista pareciera que así no es, pero comienzan a darse ya las divisiones que ya de antaño venían dándose dentro del Islam. Comienzan a surgir los caracteres de sunitas y chiitas como una división clara del pensamiento islámico, donde vemos que ya no hay una unidad de pensamiento de lo que se debe entender como Alá o como el Islam, siempre dentro del carácter religioso puramente islámico, pero vemos de que ya comienza una división y una fractura de los pensamientos islámicos en cuanto a la concepción de Dios. Ya hay ritos distintos, ya hay una conceptualización distinta, ya hay una necesidad de de exponer el porqué o del actuar del Dios islámico, y no solamente justificarlo en decir de que no hay más Dios y no tiene asociados, sino que hay la necesidad de explicar el porqué de esto, y esto dentro del Islam crea un cisma de pensamientos que no cuajan y comienzan a crear serias divisiones por ser una religión de carácter poco tolerante. Comienzan a haber entre ellos divisiones, y claro, el mundo occidental un poco más tecnificado aprovecha estas divisiones y comienza una conquista sistemática de parte del Imperio Británico de estas regiones altamente fanáticas y religiosas. Pero dentro del individuo, ¿qué pasa? A uno como persona, ¿qué es lo que comienza a generar eso dentro de la psiquis humana? Todos estos movimientos donde el monoteísmo da la receta para un Dios ya predispuesto, pero que no llega y no alcanza al humano o al individuo como tal. Pues esa es la otra parte del análisis, que es el análisis deontológico, donde vamos a ver las corrientes filosóficas cómo influyen a la persona y cómo influyen a la ciencia y al hombre de ciencia en sus postulados y axiomas de verdad. Sociológicamente se ha dicho todo el tiempo que la idea y el concepto de Dios deviene de la necesidad del hombre aglomerado en sociedad, en grupos, de tener alguien a quien respetar, alguien que se constituya en el árbitro de su conciencia, de sus disposiciones
inmanentes a su subjetivismo, a todo aquello que no es tangible y que debe de venerarse a alguien para que sirva de árbitro. De ahí el antropoformismo de ese concepto del Dios, de Dios como tal, de la palabra, de la idea, de la sustancia que conlleva. Pero mencionaste del juicio que se le hizo a la figura denominada Dios, el Theos de los griegos, por parte de los filósofos, no necesariamente son del siglo XIX, que fue tal vez la culminación, pero siguió en el siglo XX y arrancó precisamente con el padre de la filosofía moderna, con Descartes, con su pienso, luego existo. Hay que hacer siempre también una referencia histórica. Descartes, en medio de que era una luminaria del pensamiento, denominado padre de la filosofía moderna, no hay que olvidar que él fue un católico practicante, bastante esclavo de la religión católica, porque él era admirador y seguidor de los jesuitas, al extremo que su libro, su obra cumbre, la somete precisamente en la Sorbona a conocimiento de la Facultad de Teología, para que ellos se pronunciaran y le dieran el aval, la ratificación a su propio ideario, aval y ratificación que nunca se pronunciaron, obviamente, porque desnudarían precisamente sus falencias en cuanto al acerto de la idea de Dios que han manejado las religiones. Y partiendo de ese preámbulo, cuando uno explora precisamente las reflexiones metafísicas, las meditaciones metafísicas de Descartes, él parte ya con una falencia, por decirlo así, con una debilidad al conceptuar dos sustancias, una que es la sustancia propiamente del alma del ser humano, y una sustancia propiamente de la divinidad, en este caso del Theos, de Dios. Entonces ya ahí ya rompe con la figura del unitarismo. Sus seguidores, los que siguieron con la idea de seguir el juicio al Dios religioso dentro de la filosofía, pues vamos a encontrar siempre esos dos conceptos claves, que es la unidad y lo múltiple, que también devenían ya en su génesis, dentro de la génesis de Dios como tal, examinado por los clásicos de la filosofía antigua en la Grecia clásica. Esa unidad en lo múltiple y lo múltiple en lo único. Y desde ahí, filosóficamente, parte precisamente ese puntal para organizar en el ideario del hombre el concepto de Dios, ahora en nuestro tema del Dios amor, porque habíamos hecho dentro del resumen precisamente que aun cuando dentro de las religiones fundamentales de aquel tiempo, la religión judía, que todavía existe como tal fuertemente, del catolicismo con una oración al Hijo, y de la religión musulmana, el concepto de ese Dios, de esa figura, porque se habla y se dice de Dios aquí, Dios allá, pero al final de cuentas uno se pregunta, ¿pero quién es Dios? Y en dos pinceladas a uno le han dicho desde niño, uno escucha o escuchó, porque los que tuvimos el privilegio de haber nacido encarnado en una familia ya con libre pensamiento, pues no se nos inculcó eso, pero en la generalidad, Dios que es aquel ser superior, aquel arquitecto que está ahí arriba, que vive saber dónde, en qué cielo, en el séptimo cielo, tiene una morada el Padre, enseñan las religiones. Entonces van generando en la psiquis del hombre la figura de una persona en su propio antropoformismo. Aquel señor barbado que está en la iglesia de San Sebastián aquí en Guatemala, le llaman el Padre Eterno, que es la figura de un hombre, de un anciano con una gran barba. Ese es Dios, dice. Bueno, ese es Dios en la configuración
de una imagen y semejanza al mismo pensamiento del hombre, y dice, bueno, ese es Dios, es un ser superior pero parecido a mí, y él por eso es que nos gobierna, solo que él está allá y nosotros estamos aquí, y entonces ya hay una separación dentro de las ramas de lo que hablamos nada más, porque en la esencia, ¿quién es él y quiénes somos nosotros? Desde ahí parte, en una pincelada tal, la figura esa de Dios, de ese Dios religioso, pero ¿cómo construyen? ¿Quién buscó en la filosofía? La filosofía buscó sustanciar realmente esa génesis del Dios, aunque sea ese Dios religioso, y de la sustancia del alma del hombre mismo, porque llegó a entender que si pensaba luego existía, pienso luego existo, dijo Descartes, y de ahí arrancó todo. ¿Qué me dices a eso? Bueno, ahí ya nos vamos acercando un poco más ya a la figura propiamente deontológica o de origen filosófico, de lo que entendemos, de lo que uno trata de entender como Dios. Uno como hombre que trata de educarse un poco y de establecer ciertos parámetros para su raciocinio, pues debe entender algo, que todos los pensamientos tienen una faceta o un punto de vista de enfocar su concepción de la vida, de Dios y del mundo. El espiritismo hasta ahorita no es la excepción, en el entendido de que está enfocado desde un punto de vista, un pensamiento y una concepción razonada y evolucionada hasta cierto punto. ¿Por qué digo esto? Yo en lo personal pues entiendo de que la mente finita no va a poder entender nunca la concepción infinita de una mente superior. De esa parte pues se hacen este tipo de ejercicios no con el afán de confundirse más, sino de tratar de esclarecer ciertos puntos o ciertos axiomas que uno toma como verdad y convencerse a uno mismo de que eso o en aquello que uno piensa es lo más acertado, lo más correcto, sin descalificar a aquellos que por su grado de instrucción o de evolución se han quedado en un pensamiento, digamos, de un escalafón un poco más bajo, que en la escala de sistemas o de creación de valores podrían ser muy parecidos, pero como se diferencian en el entendimiento de que vamos a tener una concepción más amplia y más tolerante del mundo que nos rodea y por lo tanto de nuestro prójimo, cosa que no ocurre con alguien que vamos a encontrar en un pensamiento un poco más religioso, va a ser un poco más intolerante. Pero por eso digo de que desde mi punto de vista personal se comienza a construir entonces y a explorar los pensamientos primero filosóficos de la antigua Grecia, que son los primeros en tratar de darle un fundamento al Deus, al Zeus, y de ahí nos brincamos hasta los pensamientos filosóficos modernos. Claro, dentro de todo ese parámetro hay pensamientos de los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino y otros que trataron de darle un fundamento al pensamiento católico, decir y pararse a decir en qué creemos. Pues la religión católica era, como su nombre lo indica, trató de ser una religión universal que unificara todas las creencias del Imperio Romano en una sola. Y al tratar de hacer eso, pues creó, como decimos en buen chapín, un chirmol de creencias, donde encontrábamos de todo un poco, sin saber su origen, sin saber por qué se hacía, y que se consagraban en ritos y en tradiciones que fueron traídas por los españoles al Nuevo Mundo y que aquí sufrieron nuevamente una serie de sincretismos religiosos. Tan es así que los españoles se valieron de figuras marianas para la imposición de ciertos pensamientos o dogmas que dentro de la psiquis indígena no cabían o no se conceptuaban. Ellos tenían una creencia de que a la par de un creador masculino había un creador femenino, y de esa cuenta pues vemos que en México pues se tuvo que implantar y se implantó y se arraigó de una manera muy fuerte la creencia de la Virgen de Guadalupe, y lo mismo pasó en Brasil con la famosa Virgen Aparecida o de la imagen Aparecida en el río, se me escapa el nombre del río, pero que es una contraparte, es una Virgen morena igual y que se venera a gran escala en el Brasil y parte de Sudamérica, y que nos vemos que tiene todas las características que tiene en el norte la Virgen de Guadalupe. Pero ¿por qué esas ideas
se permean tanto en la psiquis del hombre y influyen tanto en su concepción de un Dios o de un Dios amor. ¿Por qué se trae a colación todo eso? Cuando Descartes comienza, aún con su sesgo religioso, a explorar el pensamiento del Dios, pues comienza también a auxiliarse de las ciencias. Recordemos que las ciencias hasta ahorita y hasta el tiempo contemporáneo, sobre todo las ciencias duras o físicas y la biología, incluso la sociología, siempre nos va a dar el entendimiento del cómo. Siempre van a darnos las definiciones del cómo es que se dan las cosas. El problema con las ciencias es que no exploran el por qué. Se quedan cortas, es oculto, todavía es algo oculto hacia la ciencia. Se entienden el cómo. Ejemplificando un poco, pues Newton describió la ley de la gravitación universal, señalando los valores, las fuerzas que actúan en ellas, es decir, el cómo del fenómeno. Lamentablemente Newton nunca pudo saber el porqué de los valores hallados y que influenciaban a la teoría de la gravitación universal. Vemos teoremas complicados que nos explican el funcionamiento de la gravitación universal, pero no nos dicen el cómo. Y a esto, al hombre de ciencia y que ha tenido una formación espiritual, lo inquietan, porque comienza a influenciar sus axiomas de verdad que están dentro de su psiquis, y comienza a decir, bueno, si la ciencia nos explica el cómo, comienza a haber una separación, si soy un hombre religioso o si soy un hombre de ciencia. Si soy un hombre religioso, voy a partir de que soy un hombre racional. Si soy un hombre religioso, me voy a basar en dogmas, que a la larga podría decirse que están contrapuestos, pero increíblemente son los mismos. Y son los judíos, increíblemente que parezcan, los primeros que plantean esta divergencia igualitaria en su pensamiento moderno. Y cuando digo que son judíos, vemos que hay una corriente filosófica dentro de las matemáticas y las físicas, que su máximo representante es Albert Einstein, que era un gran sionista físico, precursor de la física cuántica, que empezó a hallar valores que conjeturaban y que no hallaban una explicación dentro de su mundo perfecto de la física. Estos valores aleatorios que se salían o que no cuadraban dentro de sus teoremas fueron los que dieron origen a la famosa teoría del caos, que en el medio del caos todo encuentra su orden y su concepción. Al seguir explorando estos temas, pues el hombre religioso encuentra de que estos temas pues posiblemente se salen de su campo o de su entendimiento, y comienza a alejarse de ese pensamiento, y el hombre de ciencia pues no le da validez a las religiones de revelación, como serían las tres grandes religiones monoteístas, y se comienza a alejar de ellas. Y el hombre laico comienza a verse bombardeado por las ideas religiosas y bombardeado por las ideas materialistas de la ciencia, y comienza a titubear o no comienza a reflexionar sobre lo que llega hasta su mente, sino que sencillamente se recoge o se repliega hacia una determinada corriente religiosa. De esa cuenta que cuando le preguntan qué es Dios, pues da muchas definiciones o da muchas concepciones sin llegar a entender o llegar a sentir a profundidad lo que él como persona logra conceptuar como Dios. A esta paradoja pues vemos que dentro de la religión católica, las religiones, las sectas evangélicas son las que comienzan a ver esta conflicto mental que tienen los hombres, a este desasosiego de valores y de necesidades que tienen de otra vez de reencauzar su vida hacia un pensamiento, y comienzan a crear y retomar la dogmática religiosa. Y no nos vamos a ir muy lejos con pensadores europeos o con pensadores norteamericanos con rimbombantes teorías, sino nos vamos a ir a algo más práctico que se ve y se da al día a día. Dentro de la iglesia del Shaddai
se practica muy eso de la dogmática religiosa. Su máximo exponente, por lo menos en Guatemala, aunque él quiera darse la modestia, es nuestro famoso canciller de Relaciones Exteriores, Harold Caballeros. Él lleva muy a la práctica su dogmática religiosa y la comienzan todos sus sermones al decir: yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer y vivo dentro de los parámetros de lo que mi Biblia dice que puedo o debo de hacer. Esa es una dogmática religiosa y que muy acertadamente este pastor, ahora convertido en político, rescató o retomó de pensamientos religiosos nórdicos o de tendencias evangélicas del norte de Europa, y que implantó acá y que funcionaron muy bien y que le dieron al pensamiento guatemalteco una identidad, que es lo que busca al final cuando uno comienza a conceptuar su imagen de Dios o su concepción de Dios, una identidad en qué es lo que creo, en cómo voy a conceptuar a Dios. Otro exponente, siempre dentro del ámbito evangélico, vemos de que, sin irnos muy lejos, contra esa contraposición de Harold Caballeros, surgió alguien más que decía: mi Dios es un Dios de relación, no es un Dios dogmático, es un Dios de relación. Mi Dios es un Dios, alguien que tengo a la par, es algo en que tengo que conceptuar y que tiene que estar cerca de mí. Y vemos de que también la idea se vendió muy bien dentro del acervo guatemalteco, dentro de la populacho guatemalteco, y esa otra concepción del Dios cercano, de ese Dios amoroso, pues la conceptúa el pastor Cash Luna. Él dice y habla de las relaciones con Dios, y su relación con Dios permea tanto el pensamiento religioso, que dentro de los carismáticos católicos que ya tenían esa corriente o ese pensamiento, entra en boga, y hay un boom de estas religiones que pareciera que uno, cuando razona un poco, decía: las religiones están en extinción, y de repente hay en este boom, esta explosión, pero es por la necesidad que tiene el hombre de conceptuar y de ver cómo conceptúa a Dios. Bueno, el hombre ha matado a su hermano en nombre de Dios. Guatemala no ha sido la excepción. Hablando de pastores convertidos en políticos, tenemos a un genocida militar que en 1982 fusiló sin el debido proceso a muchos guatemaltecos en nombre de Dios. Pero es parte de nuestra historia, es parte de nuestra negra cultura que lastimosamente hemos sufrido los pueblos del mundo. No cabe duda que mi contertulio ha hecho un esbozo muy bonito de lo que es esa figura de Dios, con ese maniqueísmo, con ese antropomorfismo, con esa figura práctica, pero de cómo se explota comercialmente lo que en un momento determinado en su origen no era precisamente con ese propósito, y que con ese propósito evolucionó y desarrolló, y que todo es producto de un proceso histórico, de una evolución, de un devenir. Y en este conversatorio pues no vamos a omitir, en la medida de lo posible, aún denominar las figuras que sean propicias para podernos entender en un tema tan subjetivo. Sin embargo, déjenme hacerles partícipes, respetable audiencia. Todo el tema está desde su historia, desde su génesis, en todo su desarrollo, y su conclusión está contenida en la obra de el gran 14 de M. de la Q, que nos dejara obsequiada el maestro Joaquín Trincado, es decir, desde el punto de vista del espiritismo. Y el espiritismo fue denominado espiritismo, luz y verdad por el maestro Joaquín Trincado, y ahora encontramos en este tema el concepto o la conceptualización del Dios amor. Partamos ahora de este punto. Dios amor, ¿por qué? ¿Por qué se le pone apellido espiritismo, luz y verdad? Obviamente se entiende que es para diferenciarlo, es para ese apellido es para
cualificarlo, para darle una calidad. Entonces, el theos griego, el deus latino, el Dios español, la palabra God en inglés. Ahora bien, Dios a secas. De repente nos encontramos con el Dios amor, pero Dios amor, ¿por qué? Porque lo vamos a ver desde el punto de vista guerrerista, porque era un Dios, como enseñaba el judeo-cristianismo, Jehová es fuego consumidor, Jehová de los ejércitos, dejadme la venganza a mí, y yo mataré para hacer justicia. Entonces había un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios que también era muerte, no solo amor. Entonces, ¿de dónde surge ese apellido Dios amor? Es decir, ¿a qué nos referimos? ¿Qué entendemos con el concepto Dios amor? Teniendo ese punto de partida, vamos a comprender después la configuración que el espiritismo, en luz y verdad, le da a ese concepto. Un concepto que, como fue producto y viene siendo todavía explotado por las religiones positivas, entonces vamos a entender dónde está el salto cualitativo y, por qué no decirlo hasta cierto punto, cuantitativo, de esa figura del Dios amor. ¿Qué me dices, compañero? Bueno, mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Dios amor. Recordemos que todos estos términos semánticos significan lo mismo y se esbozan en Dios a secas. Pero ¿por qué Dios amor? ¿Por qué ese apellido? Bueno, desde un punto de vista, y aunque parezca irrisorio, científico y racional, tenemos que empezar a razonar por qué es que nosotros concebimos una figura de un Dios amor fuera y despojado de antropofismos y de dogmatismos religiosos. Primero, la pregunta que se hacen y que se hacen los filósofos es el por qué. Al no tratar o al no entender el por qué, muchas personas, y me incluyo en ellas, en la colada, porque mi entendimiento no me da para más, siempre nos vamos por el cómo. El cómo, cuáles son las consecuencias de ese cómo. Y ese cómo es el amor. ¿Qué entendemos nosotros por amor? Desde un simple sentimiento hasta las concepciones más profundas y filosóficas de la concepción de amor. Entonces, cuando encontramos esas explicaciones tanto filosóficas como racionales de lo que se puede entender como amor, como un sistema bioquímico que produce sensaciones en el tálamo del cerebro, pues se nos manifiesta la idea de que Dios debe ser parecido a esa concepción, a ese término amor, porque genera una serie o una sintomatología dentro de la psiquis humana de bienestar y beneplácito. Sin embargo, también razonándolo un poco encontramos de que hay otro sentimiento que provoca esa sintomatología, que es altamente parecida y que es muy muy similar. Y ustedes dirán que si no hay algo, que no hay nada más parecido al amor. El problema es que racionalmente, y si lo vemos desde el punto de vista biológico, en cuanto a la sintomatología, el amor produce los mismos síntomas y las mismas sensaciones, y el otro sentimiento contrapartida que lo produce es el odio. El odio profundo, aunque no lo crean, mueve montañas. Hay un pensador filosófico por ahí, que se me escapa el nombre, que dice: la fe mueve montañas de dinero, dice, pero también el odio mueve montañas.
Por el odio que le puedas causar a tu prójimo, la persona que siente ese odio mueve mar y tierra con tal de causar el mal que quiere que sea ocasionado a la persona. Entonces vemos de que hay otro sentimiento que produce el beneplácito y placer, y que nos ilustra también esa figura. Entonces ya encontramos una dicotomía en el pensamiento del hombre, donde dice, bueno, y que se expresa también en una idea de acervo antiguo, que es el yin yang, el bien y el mal. Y ahí es donde comienza a conformarse, por lo menos dentro del pensamiento racional, la idea del Dios. Es más bonito decir la idea del Dios amor que decir la idea del Dios odio, ¿verdad? Porque el Dios odio pues nos tira algo negativo. El Dios amor, cambio, pues nos va a tirar algo positivo. Pero vemos de que por lo menos a nivel humano, a nivel biológico, estos sentimientos son tan parecidos e influyen tanto en el pensamiento del hombre, que en base a cómo actúe o como estos pensamientos mecánicos biológicos estén arraigados en la materia del hombre, es así como comienza a conceptuar a su Dios. Y los filósofos tratan de alejarse un poco de esto y tratan de decir Dios a secas, en el entendido de que el eterno es inmutable y por lo tanto no es afecto a este tipo de sintomatología. Pero por ahí vamos encaminando nuestra concepción del Dios amor. Tratar de conocernos un poco cómo es que funciona nuestra mente y cómo es que asimila nuestra mente esa idea tan vaga y tan ambigua, que a pesar que las tres grandes religiones monoteístas han tratado de implantar y de explicar, no llegan. Y a eso hay que añadirle pues lo que ya se venía hablando del comercio de la fe, que no es necesariamente un comercio como tal, sino es la misma necesidad. Si hay una demanda, va a haber un producto que lo satisfaga, por lo menos a nivel material. El hombre hoy por hoy pues tiene esa necesidad de conceptuar a su Dios, y otra vez, sin irnos muy lejos, esa necesidad de querer en algo ha llevado a nuestro turismo a explotar el famoso 13 Baktun, el cambio de era. Que si uno se pone a explorar y pregunta a los arqueólogos de todo qué es ese famoso 13 Baktun, ese cambio de era, ellos se van por explicaciones puramente arqueológicas, pero no nos dicen el por qué. Solo nos dicen el cómo, desde las explicaciones más pueriles hasta decir de que a los pobres mayas se les acabó la piedra y no pudieron seguir con su calendario, hasta explicaciones un poco más teológicas, en el entendido de que hay un cambio de era, pero de era ¿por qué? Se quedan siempre en el cómo. Sí, en el cómo va a haber un cambio, se termina un ciclo de conteo largo, un ciclo de conteo, y eso nos traslada a una nueva era, nos traslada a una nueva de pensamiento, va a haber una nueva influencia. ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿Pero por qué? Solo se quedan en el cómo. Y eso pues gracias a Dios, para nuestro mermado turismo ha servido pues como explotación, y vemos a grandes masas de gente del norte con esa sed de búsqueda de conocimiento espiritual acercarse en esta época del año para celebrar el 13 Baktun sin entender exactamente qué es lo que van a celebrar o por qué es que lo van a celebrar o por qué es que están aquí, sino que simplemente porque realmente el hombre está tratando de hallar esa concepción de una deidad que lo llene, que lo identifique y que le guíe su pensamiento a los valores que posiblemente practica, pero que no los entiende, que los practica como una tradición, que así lo fueron enseñados en su hogar, pero no entiende por qué son esos valores o de dónde vienen, y comienza su búsqueda. Y supongo que el maestro de la escuela en algún momento tuvo ese conocimiento y empezó con su búsqueda del Dios y llegó hasta su concepción del Dios amor. Y en esa búsqueda pues creo que todos estamos tratando de hallar el por qué y no el cómo. Desde luego que sí. Ahora vamos a procurar tocar precisamente, partiendo de esa definición del Dios amor, algo que me llamó mucho la atención, ese proceso histórico en que antropológicamente se ha buscado ese porqué al que te estás refiriendo, ese principio. Bueno, con la idea de Dios y ahora con su apellido Dios amor. Efectivamente, como todo va siendo gradualmente, como todo tiene que ser suministrado de una manera gradual, se va dosificando. Es ese precisamente el punto
de partida esencial, fundamental, que el espiritismo como enseñanza va perfilando gradualmente ese concepto del Dios amor para transformarlo en lo que realmente es. Ese es precisamente uno de los pilares fundamentales de la enseñanza del espiritismo como filosofía y como credo, como creencia. Digo como credo, como creencia, porque es subjetivo. Hay muchas formas de decirlo metafóricamente que es objetivo y que se puede probar, pero a ojos vista, como lo decías antes, de las ciencias empíricas, de las ciencias duras, simple y sencillamente, partiendo de las dos grandes corrientes del pensamiento filosófico, la dialéctica materialista y lo que es la corriente del idealismo, ¿cómo califica la universidad materialista? Digo, la universidad materialista, me estoy refiriendo a la corriente filosófica de la dialéctica materialista. ¿Cómo califica a todo aquel que cree, que considera que existe un ser superior? Bueno, como una religión más. De entradita se nos enseña el espiritismo no es religión. Sin embargo, por ese mismo proceso gradual, esa evolución que lleva el término semántico del Dios amor, todavía nos perfila o se nos confunde dentro de esa idea religiosa, lo cual es importante aclarar para que no se genere una confusión dentro de lo que estamos nosotros tratando de ventilar esta mañana. ¿Por qué digo esto? Porque como no se puede probar objetivamente, sino queda dentro del subjetivismo, la dialéctica materialista, que dice que solo la práctica es el único criterio de verdad, y eso fue fundamento del bolchevismo, eso fue el fundamento por el cual del escepticismo como un extremo y de la fe, del fanatismo en el que cayó la fe que no es convicta de una razón sino de un dogma religioso, que son los extremos del punto, vino el proletariado hastiado y cansado y explotado, no solo por la plutocracia, sino también por el poder supremo religioso, y desechó a través de la corriente de la dialéctica materialista toda explotación que deviene precisamente del subjetivismo, de ese Dios comercializado que vendieron en la Europa anteriormente del siglo XVIII y XIX, y que culminó precisamente con la revolución bolchevique. Ese socialismo va impregnado diciendo de que todo lo que huele a Dios huele a explotación porque precisamente la religión católico-cristiana ha sido una de las explotadoras comercialmente más grandes, llena de latifundios, propietaria de grandes riquezas. El Vaticano es muy rico, por cierto. ¿Por qué? Porque vinieron a expoliar a la producción del proletario, del trabajador. Partiendo desde ese punto de vista, viene entonces la graduación de ese Dios amor, y mi contertulio lo dijo muy categóricamente: es un proceso, y la escuela como tal enseña precisamente ese proceso, y dentro del espiritismo se da precisamente la conceptualización y la definición de ese Dios de amor, pero lo tuvo que hacer como una necesidad para ese tránsito histórico de la religión que venía en decadencia, porque aunque se diga que todavía hay multitudes religiosas aplaudiendo, la verdad es de que el grueso de la población, el 90% de la población, o está escéptica o simplemente ya está liberada de esa plaga religiosa. Simplemente se dice soy tal cosa, pero del diente al labio. En la práctica no lo son, solo es una minoría. ¿Cómo conceptualiza el espiritismo luz y verdad ese Dios de amor? Como tú bien lo dijiste, obligado para calificarlo, porque puede haber un Dios de odio. Nosotros tenemos en la enseñanza que los dioses religiosos, o el Dios religioso como concepto, es un Dios precisamente de odio, de explotación, etcétera. Pero ese Dios de amor que se conceptuó, que se tuvo que
ir estudiando, conformando, configurando en ese proceso de 1850 a 1935 en que desencarna el maestro fundador, tuvo una razón de ser, y ese es precisamente el porqué. El que quiera entrar en ese porqué, que a nosotros nos sería casi imposible poderlo decir de una manera un poquito más detallada por razones de tiempo, se les invita por parte de M de la Q a que exploren precisamente en el libro, en la obra Buscando a Dios, publicada en 1930 por el maestro Joaquín Trincao, cuál fue el proceso, por qué se vio obligado él a partir precisamente del tema del que estamos tratando, la búsqueda y conceptualización de esa figura denominada Dios Amor. Y obviamente busca la esencia, el porqué de ese Dios de amor. Y ahí es donde viene precisamente el punto álgido del asunto. Porque en el devenir, en el decurso de la obra, va a transformar esa palabra, ese ideario difuso, ambiguo, execrable, por decirlo así, aún con todo y su apellido de amor, lo va transformando y lo va reconfigurando de una manera gradual para que no impacte y no genere un shock dentro del proceso histórico de los últimos 100 años de lo que es el concepto Dios Amor, para convertirlo en la figura de un padre con un nombre también conocido en el universo, pero que solo producto de la convicción filosófica se puede llegar a aproximar a ese concepto. Y de esa cuenta que se invita a que específicamente, por supuesto, lo ideal sería leer todo el libro, pero en el capítulo 14, en su párrafo segundo, página 316, encontramos ese párrafo tercero que dice: amor es la ley. No se me va a olvidar que hace muchos años yo me quedé sorprendido cuando vi en un epitafio: Dios es amor, amor es la ley. Y cuando uno encuentra en este párrafo tercero, amor es la ley, y si Dios es amor y amor es la ley, entonces, ¿qué es Dios? ¿Dios es la ley? Como un silogismo, Dios es amor, amor es la ley. Luego entonces, Dios es la ley. Y así se lo enseñan a uno de una manera difusa y vaga, aún dentro de las 3 religiones monoteístas más grandes que se conocen. Porque al final de cuentas, lo que predican es espiritismo disfrazado de una creencia que les permite explotar al pueblo en general. Bueno, en este párrafo tercero, los que quieran profundizar, los que quieran avanzar más en ese ideario, van a encontrar precisamente la configuración de ese apellido Dios de amor, Dios amor, con lo que es amor es la ley. Ahí empieza precisamente a darse esa configuración. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Bien, pues estamos como siempre con ustedes a través de su programa Conócete a ti mismo. Estamos a través de www.radioprogresoguatemala.com. Estamos ya en las 9 de la mañana en punto, y el 2254-2438 está disponible para que se comunique con nosotros, y con gusto pues estaremos con ustedes hasta las 9:30 recibiendo sus llamadas acá con los panelistas, que como siempre estarán atentos a esas llamadas. Seguimos como siempre con toda la información que nos dan los panelistas en su programa Conócete a ti mismo. Pues decíamos que en la configuración de ese Dios de amor se ha dado un proceso
que nos lleva a qué. Bueno, si no hubiera existido el concepto de Dios, hubiera sido indispensable crearlo. Muchos filósofos han debatido en ese punto. Y la escuela como tal se planteó ese paradigma en tratar de explicar lo que se debe o entender lo que se conceptúa como Dios. De esa cuenta, pues yo insisto que el pensamiento filosófico y teológico, lejos de estar contrapuestos, deben de estar unidos para darnos esa explicación. Ambas ideas religiosas o de creencias axiomáticas se han combatido constantemente o se han afianzado para crear nuevas ideas de lo que se debe entender por ese Dios o Dios de amor, como lo quieran denominar, enfrentando muchas veces el dogma con el axioma. Y es lo que vemos en las ciencias duras o exactas, cuando confrontan su materialismo puro con ideas más teológicas o más espiritualizadas sobre la concepción del mundo y del pensamiento. Al hombre común, pues muchas veces este tipo de cuestionamientos le acongojan y le sobrepasan, y solo le interesa tener ese bálsamo espiritual que lo ayude a sobrellevar sus problemas, no importando si lo que realmente profesa o entiende es acertado, poco acertado o desacertado. Sencillamente se deja llevar y manipular por la creencia o vagas creencias de Dios o de dioses, sin llegar a profundizar en el campo de su religión, de su creencia, mucho menos en un campo teológico, filosófico, de qué realmente es lo que él conceptúa como Dios. La construcción que nos dan pues la filosofía moderna ahora es a bases de axiomas. Al igual que las ciencias exactas, por muy irrisorio que parezca, las ciencias exactas como la matemática y la física se basan en axiomas, en creencias. No se basan en en postulados rígidos como se creía de antaño, sino son creencias, sobre todo en la física y en la física cuántica. Hace poco se publicó la famosa partícula de la vida o partícula primigenia, que en base a un catalizador de neutrones se logró descubrir, pero que no es visible, pero que no es palpable ni mucho menos entendible para la mente común. Nos encontramos con un axioma científico que nos dice que hay una partícula divina que nos confronta contra una verdad axiomática, pero que no puede ser comprobable ni verificable por los sentidos y por la psiquis humana. Sencillamente se nos dice ahí está la partícula divina, pero ¿dónde está? ¿Y cómo funciona? Solo nos dicen ahí está, pero no llega la ciencia a entenderlo, lo cual lo convierte en un sistema de creencias, aunque los científicos le duelan. Pues no les va a doler si ellos quieren tener la última palabra, porque se supone que todo lo objetivizan. Pero precisamente ese fue el duelo, ese fue la confrontación que se dio dentro de las dos grandes corrientes del pensamiento: el materialismo, la dialéctica materialista, y el idealismo. Sin embargo, hoy por hoy, a pesar de, solo la filosofía como tal le permite al hombre entrar en la comprensión de lo que no entiende, de la búsqueda de los porqués, puesto que la filosofía, que es la que se encarga del estudio de los aspectos más generales del universo y del mundo y del ser humano, da el acercamiento a ese ideario que, producto de la lógica y del estudio razonado, da el convencimiento que se va a generar en determinada persona. De lo contrario, pues va a ser una creencia difusa, fanática, dogmática. Veamos, por ejemplo,
Veamos, por ejemplo, qué sucede al seno de la enseñanza del Espiritismo, Luz y Verdad, de ese gran 14, de esta Emecu que está ahorita empezando mañana su Pascua de la Libertad, donde desnudamos que Jesús es hombre, no Dios. Vean ustedes, para los que son estudiosos, a los que quieren apuntar, en la página 324 de ese Buscando a Dios, en ese párrafo tercero del capítulo 14, dice: la humanidad conocerá la eterna verdad, la ley inmutable, el Dios amor. Escúchenlo bien, conocerá la eterna verdad, la ley inmutable, el Dios amor. Así lo está afirmando el fundador de nuestra escuela, pero el párrafo arranca con: amor es la ley, Dios es amor, amor es la ley, y la humanidad conocerá la eterna verdad, la ley inmutable, el Dios amor. Veamos cómo nos auxilia la filosofía austera racional a este respecto. Si ustedes van precisamente al final de esa vasta obra, en su capítulo 18, dice la filosofía austera racional, cuando hace un análisis de Dios según las religiones, nos dice el maestro que solo por su espíritu el hombre es hombre, y tenemos ya dilucidado el problema y roto el dilema terrible entre Dios y Creador. Dios, pues, es en todo sentido ídolo, falacia, engaño, fraude y mentira. Creador es Padre, verdad, justicia, amor. Dios es la teología, el Creador la filosofía. La teología es dogma, estancamiento, muerte. La filosofía es razón, libertad, progreso, vida. Y como la razón, la libertad, el progreso y la vida son del Espíritu, por herencia eterna de su Padre, y la unión solidaria de los espíritus se llama espiritismo. El espiritismo es el credo único del infinito universo, y este es el representante verdadero del Creador, Padre de todos los espíritus. Ahí es donde queríamos aterrizar. Esa transformación, ese proceso gradual, histórico, que el maestro se vio obligado a irnos dosificando, a irnos suministrando de una manera tal que la comprensión nos permitiera, producto del estudio analítico y profundo, entender esa transferencia de ese Dios religioso a lo que verdaderamente es un Dios de amor, un Dios racional. Un Dios es amor, Dios es amor, amor es la ley, para llegarnos a la comprensión de que lo que en realidad deberíamos de entender, o debiérase entender como el Dios de amor, que es la ley misma, se conceptúa en un Padre creador del universo. También habíamos dicho que la religión judía se centraba en una adoración al Padre, como lo hace la religión del Islam, no así como lo pervirtió la religión católico-cristiana, con una adoración al Hijo configurado en el Maestro Jesús de Nazaret, convirtiéndolo en lo que no es, cuando solo es más que fue un hombre muy adelantado, un maestro, por cierto, muy luminoso, pero un hombre, no Dios. Y volvemos al punto: en la búsqueda de ese porqué, el maestro Trincado tuvo que hacer ese auscultamiento, agarrar el escalpelo y ver dónde estaba la génesis, el porqué de ese Dios religioso, de ese Dios amor. ¿Y a qué nos llevó? Nos llevó al corolario de un padre. Fundamento todo lo que expongo, porque aún en la obra cumbre escrita del Espiritismo, Luz y Verdad, que pregona M. de la Q, arranca precisamente de suyo he de decirlo, que por la necesidad de la comprensión en que la humanidad ha venido evolucionando,
en sus conceptos y figuras que se hace en su ideario. En el capítulo 1 del Código de Amor Universal, cuando se refiere a la Constitución por la que se hace la proclamación de la comuna, ley orgánica, dice: en el nombre de Elohí universal, Dios de amor, único creador y Padre común de las infinitas humanidades que viven en los infinitos mundos de la creación. La entrada o la apertura que hace con esa denominación en el nombre del Dios, y habla y dice de Dios en el mundo, en el nombre de Elohí, ya le da un nombre, y él dice en el decurso de su obra, ¿por qué es que se llama Elohí universal? Dice, Dios de amor. Entonces quiere decir que dentro de la escuela, aún como una remanencia de suyo obligada de esa figura del Dios religioso, de esa transferencia, de ese proceso gradual, de esa necesidad obligada que se maneja todavía en el ideario del ser humano en esta humanidad, aplica por obligada semántica la palabra Dios con esa transferencia, con esa transformación. Dios de amor, dice, y por eso es que le dice, en nombre de Elohí universal, Dios de amor, único creador y Padre común, tratando de darle los calificativos, de darle las atribuciones, sus facultades como tal, que nos permitan distinguirlo. Entonces, es de suyo obligado, y hace esa mención porque todavía para el entendimiento del común denominador era necesaria esa palabra, esa denominación. En el capítulo 6 de esa misma ley se refiere y dice que la adoración al Padre. Entonces, cuando habla de una adoración al Padre, ¿somos religión o no somos religión? Pues sabemos que no somos religión porque somos estudiantes de filosofía, y sabemos que el espiritismo no es una religión, pero que las religiones se hayan apropiado, adueñado dentro del vocabulario de los conceptos innatos que devienen del espíritu del ser humano, pervertir o satanizar el vocabulario español o la gramática española solo porque ha sido de uso de las religiones, no significa que no pueda usarse dentro del contexto filosófico. De esa cuenta es que ese capítulo 6 dice que la adoración al Padre, ya no dice al Dios religioso, será en espíritu y verdad, y con el pensamiento y con el sentimiento. Entonces encontramos que se hace una relación a la figura de un Padre creador, ya como tal, en esa definición de la conceptualización o del concepto de ese Dios amor que arrancamos con este conversatorio. Sin embargo, ahí dentro de la filosofía austera racional se nos enseña, se nos habla, se nos dice que ese Elohí, con todo el respeto que merece para todos los que racionalmente tenemos ya esa convicción, es un ser sin ser. ¿Qué te ocurre pensar a ti, contertulio? ¿Qué es eso de ser sin ser? Shakespeare dijo, esa es la cuestión, ser o no ser. Bueno, ¿somos o no somos? ¿Qué es entonces ese ser sin ser? Para mi punto de vista, es una manifestación de un pensamiento, de una concepción. Igual, los axiomas que postula la escuela pues nacen de algo que se llama fe, que es inaccesible, de algo inaccesible al entendimiento del hombre, que permanece por mucho tiempo oculto y que después es develado como a una forma de revelación no muy diferente al conocimiento religioso que hasta entonces se tenía en esa época. Ahí hay algo, encuentro yo algo puntual dentro de los postulados que maneja la axioma, que maneja la escuela, o que cualquier corriente filosófica manejaría, ya sea de carácter religioso o puramente filosófico, que es que los conceptos del cómo y sobre todo, y no del cómo, sino del por qué,
deben constituirse sobre axiomas que plantea la escuela, pero esos axiomas, ya sea por mandato divino o por limitación de nuestra razón, se deben de aceptar y se deben sopesar y valorar, y es ahí donde entra la diferenciación entre fe razonada y fe ciega. ¿Qué es lo que o qué es lo que dentro de mi arquetipo psíquico va a constituir un Dios de amor? Va a ser lo que por limitación de mi razón yo logre conceptuar como Dios, o simplemente por no razonar, por mandato divino voy a aceptar como Dios de amor. En esa dicotomía yo pienso que la escuela no y sus adeptos no se salen del patrón o de la construcción de su arquetipo de Dios, sino que se pliegan a lo ya existente y se ven limitados, muchos, una gran mayoría, por su razón misma, que ya no encuentran cómo seguir razonando, exponiendo las ideas o magnificándolas, ya que el mismo maestro dice que es un diamante en bruto y no es un diamante terminado, o simplemente lo aceptan como un mandato, como un credo religioso, y van acoplándolo como una especie de fe, de credo religioso. Claro, eso ya los que se creen un poco más convictos o un poco más estudiados, pues se entienden de que esa fe, ese arquetipo de que se acepta un axioma por la simple fe, pues crea sistemas de corrientes filosóficas que a la larga acaban en lo que vulgarmente se conoce como espiritualismo o charlatanería, y el que trata de seguir razonando siempre se va a topar con los límites de su propia razón, sin llegar a entender del todo el arquetipo religioso o filosófico al cual trata de ceñirse. Adelante, muy buenos días, programa Conócete a ti mismo. ¿Cuál es su nombre? ¿Aló? Sí, aló, adelante. Muchas gracias. Saúl Román. Adelante. Fíjese que los estaba escuchando y muy bonito el programa que están hablando acerca de las creencias. Pues fíjese que hablando de las creencias, yo he tenido situaciones muy difíciles en donde para mí se me han hecho difíciles de alcanzar el objetivo que yo quiero hacer o alcanzar. Y fíjense que he invocado a Dios y se me ha concedido alcanzar el objetivo, pues. He invocado a la Santa Virgen y se me ha concedido también alcanzar el objetivo. Pues he pensado para alcanzar otro objetivo, me he propuesto mentalmente y personalmente, y también he alcanzado el objetivo que he querido, que para mí son cosas pues difíciles de alcanzar. Entonces he hecho estas tres actitudes para alcanzar estos objetivos que para mí han sido difíciles y se me han concedido. Ahora bien, un personaje llamado Juan Ramón Sáenz, productor y locutor de un programa de cosas extrañas en la Ciudad de México, decía que a los objetos y a los dichos las personas son las que le dan el poder. Ahora bien, el poder no quedaba en el objeto o en el dicho, sino que en la persona, quien tenía el poder y el querer alcanzar un objetivo. Muchas gracias. Gracias por tu participación. En el final de tus palabras diste la respuesta. El querer es el poder fue uno de los fundamentos de la religión que pregonó Gautama Siddhartha, el Buda. Obviamente, sí. Yo pienso que el oyente se refiere nuevamente al cómo. Sí. Se va nuevamente al cómo es que se están alcanzando esos objetivos y cómo es que se consigue a través de un sistema intrincado de creencias o de dogmas o axiomas de fe o de razón, y se logran alcanzar. El problema es que no se llega a preguntar por qué es que se están alcanzando esos objetivos. A simple vista la pregunta parecerá sencilla, pero es que ¿por qué? Él dice, yo me encomiendo a la Virgen, pues claro, se está usando un cómo se va a alcanzar ese objetivo.
me encomiendo a Dios y se está haciendo uso de un cómo se va a alcanzar ese objetivo. Voy a razonar mi problema y voy a usar un arquetipo de sistemas que me va a permitir alcanzar mis objetivos a través de sistemas y procesos razonados, y nuevamente nos remitimos al cómo es que se está alcanzando eso, pero no se llega a entender el por qué es que se están dando esas situaciones para alcanzar ese cómo. Y eso creo que es lo que en la deontología trata de explicar y de conceptuar por qué es lo que entiende cada persona por Dios, y sobre todo Dios de amor. Desde luego que el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué, que son los puntales del estudio y la formulación de las grandes 4 interrogantes que se ha hecho el ser humano en su devenir histórico: de dónde vengo, quién soy, qué hago aquí y para dónde voy, nos van a llevar siempre a las resultas de que solo la filosofía, como estudio, fuera de prejuicios y de dogmas, nos va a dar el entendimiento de poder comprender, o por lo menos de presentir ese porqué, esa razón, esa causación, ese origen, esa génesis, está en el porqué, desde luego. Pero ese porqué solo lo vamos, reitero, a comprender de esa manera. Permítanme contarles, estimados radioescuchas, estimada audiencia, todo lo que hemos planteado, todo lo que es la relación del Dios amor, todo lo que es el monoteísmo, todo lo que es el sistema de creencias, todo lo que es la filosofía, al seno de nuestra escuela magnético espiritual de la Comuna Universal, está resumido en pocas líneas, y esta se encuentra contenida en la proclama. Cuando uno lee con detenimiento, con el ánimo de profundizar cada línea de la proclama, y cuando uno por lo menos se ha informado de todo el contenido del Gran 14, que son esos 14 libros que nos dejara el maestro Joaquín Trincado, uno llega a presentir entonces ese porqué. La proclama dice: el universo solidarizado, el mundo todo comunizado. Y oído, porque ahí está la clave. A continuación, si dijimos Dios es amor, amor es la ley, vean lo que dice la proclama a continuación. La ley es una, la sustancia una. Uno es el principio, uno es el fin, todo es magnetismo espiritual. Dios es amor, amor es la ley. Ese Dios de amor, dice el principio del primer decreto, que es Elohí universal, Dios de amor, único creador y padre común de las infinitas humanidades. Le da esa configuración, y en la proclama está resumido el todo para todos los que son estudiantes de espiritismo. Adelante con su participación. Ahí dijeron ustedes que es Dios, y Dios es menos práctico, infinitamente más lógico, el debutar en verdades elementales, o sea, con todo aquello que se encuentra al alcance de las más humildes inteligencias. Gracias, adelante. Gracias por tu participación, y como diría mi contertulio, siempre nos quedamos en el cómo, pero no por el por qué, pero es precisamente por esa razón. Por eso es que dentro del ámbito de la filosofía y del razonamiento, el estudio y más estudio es fundamental para poder entender la fenomenología, para poder entender el fenómeno medianímico, para poder entender las mediunidades, para poder entender el espiritismo, para poder entender la parte práctica
tenemos que entender la parte teórica, y la parte teórica nos la da la filosofía como tal, que también conlleva el practicismo, y en la praxis, que es el ideal de la filosofía, encontraremos entonces la respuesta que la filosofía misma nos brinda para este tipo de conceptos, para este tipo de planteamientos que no son prohibitivos, son obligados en todo ser que se precie de ser racional, que se precie de tener entendimiento, que se precie de ser un Descartes que dijo pienso luego existo. Si no pensamos, si pensamos y tenemos la obligación de pensar como lo sentó Descartes para decir que existimos, tenemos el derecho y la obligación de preguntarnos ese por qué, ese concepto de ese Dios de amor, de dónde venimos, de dónde vamos como causa única y por qué estamos aquí. Entonces el por qué va a tener un fundamento, y el cómo y el para qué va a ser entendible. ¿Por qué decimos esto? Para esto. ¿Cómo lo decimos? De esta forma, para poder entender eso. M de la Q sigue invitando para su fiesta de Pascua de la Libertad, que inicia el día de mañana, 3 de diciembre, culmina el día 6 de diciembre. Se conmemora la desencarnación del maestro Francisco Javier, el natalicio de el maestro Jesús de Nazaret, Jesús hombre y no Dios, como se le ha desfigurado, y termina con la conmemoración de la desencarnación de nuestro maestro fundador, insigne filósofo Joaquín Trincao Mateo. Por hoy estamos llegando al final del tiempo asignado para poder compartir una tertulia, una charla de esta naturaleza. Esperamos poder haber dejado en todos los audientes pues alguna inquietud que les permita abordar sin ninguna inhibición todo lo que es la esencia, el porqué del espiritismo luz y verdad, el porqué de nuestro pensamiento, el porqué pensamos, el porqué razonamos, el porqué de la causa universal, el porqué de los principios filosóficos que alientan el raciocinio del ser humano como tal, donde el fenómeno queda como un efecto. ¿Qué es el fenómeno? Efecto natural de una causa natural, nos enseña la filosofía. El fenómeno es entonces sujeto de estudio, pero sujeto de estudio con fundamento en la razón, con fundamento en el entendimiento del por qué, del cómo, del para qué, del dónde y el cuándo. Cuando seamos verdaderamente preocupados del estudio de la filosofía que nos dejara el insigne fundador de nuestra escuela, entonces habremos avanzado un poquito y podremos seguir compartiendo este tipo de temas y de charlas. El próximo domingo estará otro grupo de hermanos de la M de la Q, Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, con otro tema para poder compartir siempre el estudio de la filosofía. La tarde de hoy los esperamos en la segunda calle 14-90, Colonia Nueva Montserrat, zona 3 de Misco, donde está la sede de Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, donde en 2 horas también vamos a tratar de describir y de profundizar sobre el tema que hoy departimos. Mi nombre es Jorge Luis Mayén Obregón, me acompañó Julio Rolando Mayén Lemus, y de mi parte ha sido un enorme gusto haber estado con ustedes la mañana de hoy. Que el Creador derrame sobre todos ustedes sus efluvios magnéticos. Tengan un buen domingo.